particularmente actualmente la doctora Isabel Monroy y la antropóloga Lidia Torre. Fuimos los tres, digamos, que apuntalamos los inicios de la institución, y desde un principio siempre pensamos que sí iba a ser un centro de investigación en ciencias sociales. Por las condiciones propias de este país era necesario que fuera federal, es decir, que sus recursos provinieran del Estado mexicano en su área de educación superior, pero que vinieran de la federación, porque suele pasar que las ciencias sociales desarrollan un pensamiento crítico y muchas veces en los estados, en las entidades, no hay demasiado espacio. La gente suele conflictuarse con algún cierto tipo de investigaciones, en fin, creíamos que eso nos iba a dar mucho mayor independencia y así fue. Yo creo que sí, en el sentido, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que esta es la primera vez que recibo invitaciones de la universidad, y ha coincidido esta con una que va a ser el día, si mal no recuerdo, 17, que me invitaron y que va a estar el rector de la UASLP, Jaime Valle, y el exdirector de la Facultad de Ciencias Sociales. Y me invitaron para celebrar creo que son 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales, porque nosotros jugamos un papel significativo para que se impulsara en la universidad las ciencias sociales. Entonces ahí no era lo que se buscaba, si tú quieres, cuando empezó el colegio, pero una de las consecuencias fue con el buen vínculo con la universidad, que la universidad se apoyó en sus inicios para echar a andar la facultad en lo que teníamos en el colegio. Y así fue. Y creo que eso fue muy importante, muy valioso, porque tú lo sabes, el colegio se dedica particularmente a la investigación, la universidad no, la universidad tiene sus espacios de investigación, por supuesto, pero eso nos ha permitido a nosotros darle más tiempo al trabajo académico, dedicarnos más al trabajo académico, a la construcción de la investigación, de los conceptos, de la teoría, metodologías, etc. Y creo que eso sí ha tenido un impacto aquí en San Luis, ¿no? Pongo el ejemplo mismo de la Universidad Autónoma, pero también muchos de nuestros estudiantes becarios provienen de la universidad pública de aquí de San Luis. Entonces ha habido una fusión bien interesante, y en estos 25 años que cumple el colegio podemos decir ya que la presencia de las ciencias sociales ya está en el Estado y tiene articulado también una comunidad nacional, incluso internacional, en algunas disciplinas. En ese sentido creo que sí alcanzó, digamos, algunas de las metas y las rebasó, algunas que ni imaginábamos. Mira, yo te diría por varias razones, ¿no? Algunas son, a veces usamos la palabra accidentales, ¿no? Pero por ahí hay una frase, creo que se la atribuyen a Borges, ¿no? No hay azar, sino encuentros azarosos, sino son cosas concertadas de alguna manera, ¿no? Yo te diría que desde muy al principio en el colegio fundamos la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es decir, sí había conciencia de que era necesario ya una disciplina como las relaciones internacionales fuera de la Ciudad de México. Había en algunos lugares, pero tratarla de hacer con calidad, en fin, de tiempo completo, etcétera. Y veíamos que eso era fundamental con un mundo globalizado, ¿no? Es decir, ya todo esto de lo local a global ya se estaba generando y generalizando, y era muy importante. Es una primera parte, ¿no? La licenciatura focalizó y permitió a varios estudiantes de aquí de San Luis Potosí, pues que ahora andan por el mundo, ¿no? Andan por muchos lados, pero lo importante fue que la disciplina entró a la institución, y tú venías al principio más concentrado en las cuestiones de historia y de antropología en algunas, y esto a mí me parece que permitió un gran abanico a todos, no nomás a los estudiantes de la propia licenciatura. Y con el paso del tiempo, en mi caso, yo estudié esa carrera, mi generación del colegio pues eran pocos, éramos alrededor de 23 estudiantes.
la mayor parte de ellos, o yo diría la mitad, se fueron al servicio exterior y la mitad a la academia. Y cuando yo terminé la presidencia del colegio, se abrió el espacio para poder irme al trabajo diplomático, y tenía como antecedente, fue un evento que organizamos en el colegio, que a mí me tocó promoverlo al principio, que le llamamos Diálogo entre Civilizaciones, y que creo que fue un evento relevante, en el cual era invitar al expresidente de Irán, en ese momento era presidente, Mohammad Khatami, que era el reformista, el ayatollah reformista, y en lo particular a mí me interesaba mucho, lo había leído, y tenía los contactos, en este caso del buen amigo ya fallecido Adolfo Aguilar Sincer, que se acababa de incorporar al gobierno del presidente Fox, y lo había nombrado embajador en Naciones Unidas, y que coincidió con esta propuesta: ¿por qué no hacemos un diálogo de civilizaciones en una institución, en una entidad federativa, no en el centro, acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y contamos con el apoyo de la UNAM y otras, en fin, y se hizo, es una larguísima historia, porque al final se hizo el evento, pero no llegó Khatami, ¿no? Ya lo habían invitado y lo desinvitaron, ya es para otro tema. Y por cierto, la Universidad de Guadalajara participó activamente en eso, estuvo aquí el que era rector en aquella época, Trino Padilla. Contamos con el apoyo de Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, de Trino de la UAG, de Mario García de la UASLP, en fin, el gobernador de entonces, Marcelo Los Santos, también de las autoridades académicas y políticas, digamos, del Estado. Y se hizo el evento, me parece que fue un evento muy exitoso, pero no vino el principal, ¿no? Y el principal vino como 2 años después, o 3, sí, pero ya no como presidente de Irán, sino expresidente y miembro de una función, pero lo logramos traer. A partir de ahí, Arturo, se empezó a dar, con amistades que yo conocía, me empezaron a decir que mi nombre giraba en torno a la posibilidad de irme a la embajada de Irán. Yo había ido a Irán 2 veces, una vez que me invitaron a dar una plática y otra en todos los trámites para que viniera Khatami, ¿sí? Entonces, pues así se fue saliendo, llegó a la presidencia el presidente Calderón, y en Relaciones Exteriores estaba Patricia Espinosa, la cual también yo conocía, egresada del colegio, y pues ahí hubo una invitación a acercarme, yo estaba en mi sabático, a acercarme al servicio exterior, y salió el tema de Filipinas, no salió Irán, pero salió Filipinas, y pues para allá fuimos, ¿no? Y fue una experiencia muy grata, para mí muy enriquecedora, en todo el sentido de la palabra, de ver cosas positivas y negativas del servicio exterior, de las debilidades que uno ve o fortalezas. Filipinas no es un país que esté en el radar de la política exterior, y ahí pues yo llevaba un bagaje más bien de historia y de relaciones, y ese bagaje académico pues fue mi instrumento para estar en la embajada, y me involucré directamente con todo el proyecto del Galeón y de toda esa historia de la que hablaremos hoy un poco. Y yo no me siento muy ajeno a ti, yo no te conozco mucho, pero lo que conozco tuyo de tu trabajo, por ejemplo, fotográfico, lo que yo he visto, las imágenes, creo que estamos tocando todos el misterio, ¿no? Sin caer así tampoco en banalidades muy superficiales, ¿no? Es decir, yo sí creo seriamente que en el proceso de crecimiento de uno, independientemente del contexto, te vas focalizando en preguntas básicas, ¿no? Que desde muy chavo las tienes, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? En fin, en alguna época tuve interés en la filosofía como tal, ¿no? Leí, en fin, pero lo que dices es cierto, es decir, por ejemplo, la pintura es una expresión muy amplia, con una larguísima historia, y yo me siento muy identificado
con el tipo de pintura que prácticamente se da culturalmente como en los años 50, 40 del siglo pasado, todo el expresionismo, el abstracto, un poco. Y la pintura es una manera de tocar ese misterio, ¿no? Es una manera cuando lo estás haciendo, de un gozo, indudablemente, ¿no? Hay una satisfacción por sí mismo, ¿no? Sin importar si lo que pintas puede gustar o no gustar, puede ser una mercancía de intercambio, X. El puro hecho de realizarlo es un gran gozo, ¿no? En esos términos. Y a mí me permite tener un elemento para agradecerle a la vida, ¿sí? Misma, que siento que es lo que hemos perdido un poco. Es decir, cómo lo que llamamos, entre comillas, arte, debía de ser una práctica más colectiva, más cotidiana, de esta relación en donde la vida se vuelve gozosa. Y yo diría que la poesía, que está vinculada, tiene otra tonalidad, ¿no? La poesía sí trabajas no tanto esta textura casi táctil ¿no? de la pintura, sino es más abstracta, ¿no? Estás más cerca del pensamiento abstracto, la pintura a partir de la metáfora. Y entonces, pero de igual manera, cada vez estás más interesado, yo en lo particular más interesado, en el poder de la palabra, es decir, el mundo está construido por palabras, y entonces empiezas a darte cuenta que la palabra tiene este potencial energético que si tú combinas dos, como la química, si tienes dos palabras y le agregas otra, aparece otro sentido a las cosas. Y de igual manera, la poesía es esa búsqueda a través del pensamiento, de la intuición, de tratar de entender qué estamos haciendo aquí, ¿sí? Un poco iría por ahí una búsqueda. Yo creo que hay un gran desbalance, o sea, ¿a qué me refiero? Es bien complicado, sí considero, ahorita estoy trabajando con unos amigos una revista que esperemos salga pronto electrónica, ellos están muy metidos más bien en la filosofía, ¿sí? Y yo diría que algo que coinciden todos es que estamos en un parto civilizatorio, hay un cambio muy profundo. En mi caso, yo lo veo que es la hegemonía de la hipertecnología, ¿sí? En la sociedad. Es decir, ¿cuál es el momento o el origen en que la civilización se encausa y nos lleva hasta donde estamos ahora? Es decir, a toda esta hipertecnología, a dejar de lado el cuerpo y la mente, es decir, el territorio que está en disputa es el de la mente, ¿sí? Ya no estamos hablando de otro. ¿Qué es en realidad? ¿Por qué nos fuimos por ahí? Con todo el drama ecológico, con todo el drama social, psicosocial, en fin. Y hay un elemento básico, es la velocidad. Es decir, ¿por qué queremos ir más rápido? Parte de detectar cuándo empieza esto, bueno, algunas reflexiones son en el siglo XV, con la llamada, empieza la modernidad en lo naval. Es decir, cuando empieza la mundialización con los barcos, ¿no? Y que se empieza a expandir y a homogenizar y intercambiar, en fin. Y luego tú vas y sucede lo mismo con el átomo, ¿no? Se pone una velocidad bárbara y te produce una radiación, te produce una energía particular, y todo tiene que ver con la velocidad. Es decir, el mundo de hoy es consecuencia de haber elegido la velocidad como un elemento fundamental de conocimiento y de aplicación tecnológica. Y la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué no podemos ir más lentos? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué eso? ¿Por qué pues las cartas, tú acuérdate, ¿no? Es decir, todo. Y para mí hay un elemento que no estamos, ese es un elemento que debíamos de discutir más a fondo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí hay mucho que hacer, ¿sí? El librito que publiqué tiempo atrás se llama El rapto de la interioridad. Son reflexiones en torno a eso que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Fíjate que hoy en la mañana me vino una frasecilla ahí de el desbocamiento, la irrupción esta de lo que hablamos, de la precipitación generalizada, y lo único que te queda es aprender a respirar, ¿sí? A respirar más pausadamente, ¿sí? Para un poco, en lo que mencionas, empezar a conocer tu mente, cómo funciona, detenerte, y en la relación con los demás no estarte vaciando en esa precipitación continua, ¿sí? Si pensamos que desde el siglo XV, que es el siglo en que para muchos empieza la modernidad, algunos hablan de la mundialización, la globalización sería su consecuencia. En el siglo XV empieza la expansión principalmente de Portugal y España, con el desarrollo de la tecnología naval, y eso va a ir cambiando el mundo completamente. Ese eje que fue Europa, el eje llamámoslo civilizatorio, económico, de más poder cultural y todo, prácticamente dura hasta el siglo XX. Yo me atrevería a decir hasta la última cuarto del siglo XX, podemos decir que el eje Europa, y incluimos ahí por supuesto Estados Unidos, son los que definen eso que llamamos civilización, en términos económicos, políticos, culturales, lo liderean si quieren. Y digamos que a partir de, evidentemente, el siglo XXI, es un hecho que el eje se está transfiriendo hasta esa zona del Asia-Pacífico. Es decir, prácticamente, si ustedes lo ven en términos demográficos, económicos, de poder, se está moviendo hacia allá. Y por eso es importante, porque China, Japón era obvio, todos sabemos ahora qué bueno que le dedican estos días a Japón, pero todos sabemos del poder tecnológico de Japón, de Corea, y todos también sabemos de lo que significa hoy China. Pero también estamos hablando de India, estamos hablando de una parte de Rusia en términos territoriales, no muy culturales, pero territoriales, pero todo se va a definir, el eje se está moviendo para allá, el eje económico, cultural, demográfico.